Desde la caída del Imperio Romano por las invasiones bárbaras en el año 476, solo Carlomagno había logrado unificarlo de nuevo. Pero solo durante su vida y hasta 30 años después, ya que en 843 se dividió entre sus nietos, formando 3 reinos diferentes y difíciles de gobernar. Con el tiempo, esa división daría origen a Francia, Alemania e Italia. Pero en este momento, el año 843 de nuestra era, no se encontraban unificadas. Así que cualquier acontecimiento podía provocar su caída. Este acontecimiento llegó durante los siglos IX y X y fue provocado nuevamente a través de invasiones de bandas que una y otra vez atacaron por todas las fronteras lo que quedaba del Imperio Carolingio, desmembrándolo. Los invasores provenían de las 3 extremidades de Europa, norte, sur y este. En consecuencia, atacaron por todas las fronteras a la vez. Los normandos procedentes de Escandinavia atacaron de preferencia la zona occidental ribereña del Mar del Norte y del Océano Atlántico. Los piratas sarracenos, procedentes de España y de las costas de África, asolaron por el sur las riberas europeas del Mediterráneo. Los eslavos y los húngaros avanzaron sobre la frontera oriental de la Germania. Estas invasiones desorganizaron profundamente la Europa carolingia y agravaron la crisis producida por el desmembramiento del imperio. El desorden y la inseguridad de vida que ellas provocaron contribuyeron decisivamente al surgimiento del feudalismo, nombre con que se conoce el régimen que imperó en Europa de Occidente desde el siglo X en adelante. Las piezas dentro del mapa europeo habían quedado diseminadas. No había rey capaz de poder gobernar todo el territorio. Y además, era necesario proteger cada región. Entonces, surgieron los señores o nobles que podían proteger, por lo menos, una localidad. Era más fácil proteger una pequeña porción de terreno que intentar hacerlo en todo el imperio. Cada una de esas fracciones de tierra es lo que se conoce como feudos. La sustitución de la autoridad de los reyes por el poder local de los señores fue una de las características típicas del feudalismo. En efecto, en la época caótica de las invasiones, los reyes no fueron capaces de defender eficazmente sus estados. Faltaban buenas vías de comunicación que facilitaran la defensa simultánea de todo el país por las milicias. Además, no existían ejércitos permanentes y disciplinados, pues los reyes acostumbraban a pagar los servicios militares entregando tierras a los jefes a cambio del reclutamiento de tropas, convirtiéndolos en sus vasallos. La defensa del país quedó así bajo la responsabilidad de esos señores locales. Ellos fortificaban sus moradas, rodeándolas de empalizadas y de fosos, detrás de los cuales hallaban refugio, en caso de ataque, los vecinos de los alrededores con sus familias y rebaños. A cambio de esos servicios de protección y de defensa, exigieron acatamiento de su poder y, por lo tanto, su autoridad reemplazó paulatinamente en cada localidad a la de los reyes, dando lugar a los feudos. El origen de la palabra feudo, de la cual deriva feudalismo, es controvertido. Algunos sostienen su origen latino y le atribuyen el significado de fidelidad. Otros la hacen derivar de palabras germánicas que significan tierra recibida en recompensa, propiedad o de fiefs, que quiere decir partes.
Todas las tierras que una persona recibía de otra y cuya propiedad estaba condicionada al cumplimiento de ciertos servicios, especialmente de carácter militar, recibieron el nombre de feudos. Este modo de la propiedad feudal de la tierra fue la base de una serie de relaciones personales. El que daba la propiedad era llamado señor y el que la recibía, vasallo, palabra que proviene de una antigua voz céltica que significa sirviente. De esta forma, el rey tenía como vasallos a los señores feudales, y estos, a su vez, tenían sus propios vasallos a quienes daban tierras. El feudalismo se desarrolló en las comarcas que habían integrado el imperio de Carlomagno, es decir, Francia, Germania y el norte de Italia, pero se extendió también con más o menos intensidad a los otros estados de la Europa cristiana: Inglaterra, Escocia, los reinos escandinavos, Polonia, Hungría, Bohemia y los pequeños reinos cristianos formados en el norte de España a expensas de los musulmanes. En esta época feudal, proliferaron los castillos en todo el territorio europeo. Eran construidos en las colinas más elevadas de los dominios, desde donde la defensa era más fácil. En un principio, eran sencillos edificios de madera, rodeados de una sólida empalizada de estacas. Pero posteriormente, la piedra sustituyó a la madera, pues los pesados proyectiles lanzados por las catapultas fácilmente destruían las empalizadas. Murallas de 3 a 4 metros de espesor y hasta 15 metros de altura rodeaban al castillo. A los pies de las murallas corría un ancho y profundo pozo lleno de agua, que constituía un serio obstáculo difícil de salvar para los agresores. El foso solo podía cruzarse por un puente levadizo. Las murallas se reforzaban con torres salientes desde las cuales se podía atacar a los sitiadores. En el interior, un patio servía para los depósitos de alimentos y refugios de los habitantes del dominio. Y una segunda muralla separaba a este patio de un segundo recinto, en el que se levantaba la capilla y la torre principal, que servía de residencia al señor. En los sótanos del torreón se encontraban las prisiones y los calabozos. En la planta baja estaban los arsenales y habitaciones para los guerreros, y los pisos superiores se destinaban a la familia señorial. La concesión de un feudo era un verdadero contrato, por el cual el señor y el vasallo contraían obligaciones recíprocas. Por eso se realizaban ciertas formalidades que destacaban de modo simbólico el nacimiento del contrato feudal. Estas ceremonias eran el homenaje y la investidura. El homenaje era el acto por el cual el vasallo, arrodillándose ante el señor y tomándolo de las manos, juraba solemnemente serle fiel y reconocerlo siempre como su dueño. Así se convertía en su hombre, que es lo que justamente significa la palabra homenaje. La investidura era el acto de concesión de la propiedad al vasallo. Generalmente, el señor le entregaba una rama, un pendón o estandarte o cualquier otro objeto representativo del feudo otorgado. El contrato feudal engendraba una serie de deberes entre señores y vasallos. El señor debía al vasallo protección y justicia. Si el vasallo moría, el señor tomaba bajo su tutela a sus hijos menores de edad, se preocupaba de casar a sus hijas y velaba por la tranquilidad de la viuda. Los vasallos, en cambio, estaban obligados a prestar servicio militar, ayudarlo económicamente en ciertos casos
y auxiliarlo siempre con sus consejos. Alrededor de los castillos crecían las villas de los campesinos. Por tal motivo, a estos se les denominaba villanos. La vida de los campesinos de la Edad Media, que comprende de la caída del Imperio Romano en 476 hasta la conquista de Constantinopla por los turcos en 1453, era difícil y miserable. Era una lucha constante contra la miseria y el hambre. La ausencia de higiene, unida a la mala alimentación, creaba un ambiente propicio para la difusión de enfermedades, como la viruela, el tifus y el cólera. Provocaron terribles epidemias. Por ello, y por las constantes guerras, a pesar de la elevada natalidad de la población de las aldeas, esta no aumentó mucho durante la Edad Media. Considerado en su aspecto económico, el feudo era un centro de explotación agrícola. Una parte de las tierras del feudo, generalmente las de las cercanías del castillo, constituía la zona de pertenencia exclusiva del señor, quien se beneficiaba con todo lo que se produjera en ellas. Allí se encontraban, además del castillo, la villa campesina, la parroquia de la aldea, el horno y el molino del señor. Otra porción de tierras correspondía a los campesinos que las trabajaban, en parte para ellos y en parte para el señor. Estas tierras villanas estaban lejos del castillo, al borde de los prados señoriales. Las invasiones y las luchas del siglo X paralizaron la industria y el comercio y provocaron la decadencia de las ciudades en beneficio del campo. Pero en el siglo XII renacieron estas actividades y nuevamente se despertó la vida urbana. La estabilidad surgida por ello requirió nuevamente del gobierno central de los monarcas, con el fin de que las vastas regiones feudales pudieran explotar adecuadamente los recursos de la tierra y aumentar la prosperidad.